¿entienden? Entonces ahí es lo que el paciente empieza a tener anoxia, y si eso no se trata, el paciente inclusive puede llegar a morir con insuficiencia respiratoria por la intoxicación del monóxido de carbono. Decía en una de las partes de la valoración inicial, cálculo del área dañada. Se calcula el área dañada por porcentaje. ¿Y quién ideó esto? Wallace. Wallace fue un personaje que ideó la regla de los 9. ¿Por qué la regla de los 9? Y para que sea más fácil, él dividió el cuerpo, hizo un porcentaje del 9%. Cabeza y cuello, tanto anterior como posterior, 9%. Los brazos, 18%. ¿Por qué? Porque tanto el área anterior mide 4.5, 4.5. El posterior, 4.5 más 4.5. Y ahí suman en total 18. ¿Sí? Anterior, posterior y la parte del brazo y antebrazo. Por eso brazo dice 18%. El torso, como ven acá, 9% anterior. El posterior también 9%. Las piernas, la misma cosa, 9% anterior, 9% posterior. Y a los genitales le agregó 1%. Y en total eso me llega a un porcentaje del 100%. ¿Sí? Bueno, los individuos con alguna quemadura aguda, esto es algo nuevo que estamos, según la Organización Mundial de la Salud, nunca deben recibir antibióticos profilácticos, así como se dice de entrada, porque sabemos que muchos lo hacen, pero ¿por qué? Porque se ha demostrado que esta medida de hacer un antibiótico de entrada en el paciente favorece más el desarrollo de infecciones micóticas, ¿sí? Y por microorganismos resistentes. Entonces eso fue lo que produjo que se abandone el uso de antibióticos en forma profiláctica más o menos en el 80. Después de identificar una herida abierta, profunda, eso sí es otra cosa. Está con secreción purulenta, bueno, ahí vamos a iniciar antibióticos. Pero nunca lo hacemos de entrada. Tratamos primero la vía aérea y vamos a ir viendo con qué vamos a tratar las quemaduras, pero no aplicar antibiótico-terapia de entrada. Y en la sala de urgencias sí administrar un refuerzo con vacuna antitetánica. Bueno, ahora vamos a clasificar las quemaduras. Según la naturaleza o el agente que produce, pueden ser térmicas, pueden ser eléctricas y pueden ser químicas. Las quemaduras a causa de efectos térmicos son la causa más común de hospitalización por quemaduras. Y incluye, sabemos, desde las quemaduras producidas por el sol, ¿sí? Las eléctricas, un 4% constituyen, por lo menos en Estados Unidos, un 4% de internación por las quemaduras eléctricas. Son de interés especial porque incluyen la posibilidad de causar arritmias cardíacas. El paciente que viene con una quemadura post-electrocución es un paciente que sí o sí tiene que quedar en observación. Por más que él aparentemente no tenga quemaduras externas, es un paciente que por la descarga eléctrica puede sufrir arritmias cardíacas. ¿Sí? Y por último, las quemaduras por efectos químicos son las menos comunes, pero potencialmente más graves. ¿Por qué? Porque el agente agresor en las quemaduras químicas puede absorberse por vía sistémica y causar un daño metabólico. Por ejemplo, el ácido fórmico provoca hemólisis y hemoglobinuria. Y mientras que el ácido clorhídrico o fluorhídrico causa hipocalcemia. Muchas veces la ingesta de cáustico, ustedes saben que de forma accidental suele ocurrir y daña órganos internos como el esófago, ¿sí? La faringes. La clasificación según su profundidad. Esta es la que más manejamos todos en forma general. Y tenemos
tenemos entonces las de primer grado, que son las quemaduras superficiales, afectan únicamente a la epidermis o capa externa de la piel, son muy dolorosas y no forman vesículas. Vamos a ir viendo después cómo es que aparece. Es cuando se pone enrojecida la piel, ¿sí? Cuando generalmente las quemaduras por radiación solar. Luego tenemos las de segundo grado, que ya son un poco más profundas, de espesor parcial, dice, porque pueden subdividirse otra vez en superficiales, que sabemos que solo es la epidermis. Y muchas veces se profundiza hacia la dermis, según la cantidad o la profundidad, si es toda la dermis o solamente la capa superficial otra vez de la dermis. Estas sí también son muy dolorosas y forman ya ampollas, ¿sí? Las que solemos ver con exudado en su interior. Luego tenemos la de espesor total. ¿Por qué es espesor total de tercer grado? Y porque ya afecta ya tanto la epidermis como la dermis. Este tipo de quemadura, la de tercer grado, si bien son más profundas, ya son indoloras. ¿Por qué? Porque ya se destruye totalmente las terminaciones nerviosas al incluir la dermis. No palidecen a la presión, está totalmente esa zona, producto de la quemadura, está con un espesor más endurecido. ¿Por qué a algunos pacientes les duele? Y porque la mayoría de las quemaduras son mixtas. Si bien tienen una quemadura de tercer grado, también en los alrededores puede estar teniendo una quemadura de primer grado y de segundo grado. Por eso es que muchas veces duele mucho. Pero eso ya con la evaluación del paciente nomás ya lo vamos a saber evaluar con el examen físico. Y por último, el de cuarto grado, que si bien muchas de las clasificaciones no lo mencionan, actualmente la OMS también incluye la de cuarto grado. ¿Por qué? Porque son ya quemaduras que afectan a tejidos blandos ya subyacentes, puede ser músculo, inclusive saben que los grandes quemados llegan a hueso. ¿Sí? Ahí les puse una pequeña foto, una quemadura de primer grado. Ustedes ven una zona enrojecida, bastante inflamada de la piel y muy dolorosa. Luego vemos la de segundo grado. Si bien aparece también una zona eritematosa, ya aparece la formación de vesículas y en su interior el exudado. Ya las quemaduras de tercer grado producen ya la capa externa, la epidermis ya desaparece. Vemos acá la dermis totalmente ya expuesta. Y ya las quemaduras de cuarto grado, como les expliqué, generalmente son quemaduras ya mixtas. ¿Ven? Estas zonas que están ennegrecidas se producen justamente porque ya hay quemadura de músculo, de región muscular. Ven, son pequeños, pero ya palidecen, ya se ennegrecen de esta manera. Bueno, ¿cómo es que vamos a hacer nuestra primera atención al paciente? Bueno, existen varias fórmulas de reanimación, dependiendo obviamente del porcentaje de quemadura del paciente. Puede haber un paciente que sufre una quemadura total del brazo, ¿sí? Un 18%. Reanimamos según la reanimación hídrica o con suero fisiológico o Ringer lactato se realiza teniendo en cuenta este porcentaje. Por eso es que les puse primero la división que hace Wallace. Las más utilizadas, las que usamos generalmente son las de Baxter, la fórmula de Baxter. ¿Y en qué consiste la fórmula de Baxter? Consiste en administrar 3 a 4 ml por kilo del paciente por porcentaje de la superficie quemada. Esto podemos realizarlo con suero Ringer lactato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a multiplicar 3 por el kilo del paciente, ponerle que el paciente pese 60 kilos
hay solo uno por cada región, entonces lo ideal es que por lo menos esta formulita básica lo sepamos para poder aplicar al paciente. También en esto de los grandes quemados es vital prestar atención a los signos vitales, entre ellos la presión arterial, les puse ahí PA, ya que estos pacientes tienen mucha tendencia a la hipotensión por hipovolemia. Acuérdense que pierde gran cantidad de la epidermis, que contiene mucha cantidad de agua corporal, y eso deshidrata al paciente. Y fácilmente se deshidrata, muy fácilmente, especialmente los niños. Controlar la diuresis en estos pacientes. Una diuresis normal debe mantenerse entre 30 ml por hora, y en los adultos, y en los niños 1 a 1.5 ml por kilo. Siempre en las criaturas se controla por kilo peso. Eso es control de la parte de diuresis. Para el tratamiento tenemos la quemadura de primer grado, que vimos que tenemos enrojecida la piel, muy dolorosa. Las compresas frías ayudan a calmar un poco el dolor. También podemos aplicar lociones o pomadas analgésicas, ¿sí? Ayudados por antiinflamatorios o analgésicos por vía oral, ¿sí? Las quemaduras de primer grado generalmente no se vendan, muchachos. No hace falta vendar una quemadura, un enrojecimiento de piel, con colocar la pomada por lo menos cada 2, 3, 4 horas, las pomadas que después vamos a ver cuáles son, y aplicar un analgésico al paciente. Con eso ya va a calmar un poco el dolor. Saben que lo que sufrimos en una quemadura, eso no pasa así nomás, calma, pero después al segundo o tercer día recién empieza a pasar el dolor. Quien más, quien menos habrá ido a la playa y se habrá quemado con la luz del sol, ¿verdad? Con las radiaciones solares. Bueno, las quemaduras de segundo grado también podemos ayudar con compresas frías, cremas antibacterianas, con analgésicos, vendaje no adherente. Acá sí ya vendamos porque aparecen ya las vesículas. Esas vesículas sí, si bien revientan, pueden ser una puerta de entrada para infecciones. Entonces, lo ideal es vendar y hacer los cambios de vendaje todos los días. Las quemaduras de tercer grado, su tratamiento va a depender de la superficie corporal afectada, la localización de la quemadura, la edad del paciente. Podría necesitar internación, por lo menos una observación de 18 horas, que vimos ahí que es el tiempo mínimo para pasar una fluidoterapia. Analgésico endovenoso, una vez que el paciente está internado, ya está con una vía periférica, no pierdan tiempo en analgésico vía oral, háganle un analgésico endovenoso aprovechando ya la vía. Y los antibióticos tópicos con posterior vendaje de la herida, por supuesto. Y las quemaduras de cuarto grado, dijimos, son aquellas que comprometen ya tejidos profundos. Los pacientes sufren una gran deshidratación, por lo que es necesario internar al paciente por un tiempo indefinido. A no les puedo yo decir, vamos a internar nomás 18 horas, que se le pase todo su suerito y ya le va a llevar a la casa. Tenemos que controlar signos vitales, la presión, si el paciente pudo controlar o mantener una diuresis normal. Y más todavía, estas quemaduras son mixtas, son muy dolorosas. El paciente queda internado, muchas veces para realizar las curaciones se le ceda al paciente. Y entonces son pacientes que tienen una internación en forma indefinida, siempre de acuerdo a los signos vitales del paciente. Muy bien, y acá les traje una pequeña clasificación de los tratamientos tópicos. Estuvimos viendo que las pomadas vienen con analgésicos, dijimos antiinflamatorios, y así es, vienen con analgésicos y también con regeneradores de la piel, vitamina A, por ejemplo. Una mezcla, viene con un analgésico que generalmente es un anestésico local, la lidocaína, con un regenerador de piel que generalmente es la sulfadiazida de plata, acetato de mefenida, nitrato de plata,
Lo que acá en Paraguay, al menos lo que más vendemos en el mercado es la combinación de la sulfadiazina de plata con la lidocaína y vitamina A, que son bastante buenas y tienen buena respuesta por parte del paciente. La sulfadiazina de plata se utiliza con mayor frecuencia en la práctica clínica, tiene actividad microbicida amplia, sobre todo profilaxis de infecciones de herida por quemaduras. Es un poco costosa, pero se aplica con facilidad y tiene cualidades calmantes que ya le expliqué por qué. El acetato de mefenida, ya sea en crema, también viene en solución, es también un antibiótico tópico, lo es incluso en presencia de escaras, que sabemos que si hay una quemadura muy profunda que compromete ya músculo, eso con el tiempo va formando escaras y puede utilizarse para tratamientos también de prevención de infecciones. Y por último el nitrato de plata, que es otro fármaco tópico con actividad antibiótica, solo que esto tiene que diluirse y la aplicación tópica puede conducir a extravasación de electrolitos con hiponatremia. O sea que más bien el nitrato de plata lo usamos en pacientes que están internados, porque podemos ir controlando ya sea laboratorial y con forma de los, siempre teniendo en cuenta los signos vitales del paciente. Para las quemaduras que están ya casi cicatrizadas, ya sea grandes o pequeñas, pueden ya aplicarse tópicamente ungüentos que pueden contener bacitracina, neomicina, polimicina B. También son de utilidad para las quemaduras faciales y superficiales porque puede aplicarse y dejarse expuesta al aire libre, sin necesidad de aplicar apósitos. Estos fármacos que estuvimos viendo son bactericidas, entonces ojo muchachos, pueden causar nefrotoxicidad y de ahí que no podemos utilizarlo en quemaduras muy extensas. ¿Sí? Solamente es aplicar de forma localizada. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto un pequeño pantallazo de lo que es quemaduras.
qué? Porque si me hace una crisis hipertensiva durante la cirugía, va a ser un baño de sangre la cirugía. Va a sangrar todo. Hasta la vena que no está, supuestamente no sangra, si es que no la cortamos, todo tiene predisposición a sangrar. Hasta celular subcutáneo me va a empezar a sangrar. Entonces, hay parámetros a tener en cuenta para un paciente que va a hacer una cirugía. Y más todavía una cirugía electiva, muchachos.
GAFUT, que es el encargado de dar la autorización para la cirugía. Vamos a ir viendo. Entonces, el lapso de tiempo que transcurre entre la indicación médica de operar y la cirugía propiamente dicha, eso es lo que se conoce como el preoperatorio. El tiempo en que yo le digo a Laura que se tiene que operar de la vesícula para no tener más cólicos biliares. O le digo a Pablo que se opere la hernia para no seguir aumentando ese volumen de intestino que está saliendo por la hernia. Pero no es una cirugía de urgencia. Entonces, el tiempo que va a transcurrir desde la indicación médica a operar al paciente, eso es el prequirúrgico. Y comprende el estudio y preparación del enfermo. También puede decirse que el preoperatorio es un periodo anterior a la intervención quirúrgica en el que el organismo se acondiciona para la cirugía. El cuerpo se prepara para la cirugía. La duración del prequirúrgico puede ser variable dependiendo de diversos factores. El estado del paciente, la patología que presenta, sea una patología aguda o una patología crónica, el estado de urgencia, el momento oportuno para la cirugía. Entonces, estado del paciente, ¿sí? Se refiere a que esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Si el paciente está con una afección, pero él ya presenta una hemodinámica inestable a causa de esa afección y tenemos que operarlo, ¿sí? Patología que presenta, no es lo mismo que venga un paciente con una patología aguda, vuelvo a poner más frecuente, la apendicitis, que es un cólico biliar. A la apendicitis yo le tengo que preparar y operarle dentro de las 12 horas, ahí en la urgencia. Sin embargo, al cólico biliar le hago pasar el dolor y le puedo mandar a su casa. No se va a morir el paciente ni va a tener una hemodinámica inestable por un cólico biliar. Comió mal, hizo el cólico y por eso viene a la urgencia. El estado de urgencia, lo mismo que estamos diciendo. Una urgencia, una peritonitis, por supuesto que va a tener que entrar antes que en caso de una apendicitis, porque es algo más urgente. Una oclusión intestinal, yo tenía programado para los miércoles que yo programo cirugía, tengo programado una vesícula y una hernia. Pero ¿qué pasa? Me viene una peritonitis. Yo le dejo de lado a esos dos y entro a operar primero la peritonitis. Y después meto mi cirugía programada. Por más de que el paciente ya está ahí esperando en ayuna, la vesícula, la hernia que se va a operar, y lo siento, él no tiene un caso de urgencia y tiene que entrar el de mayor urgencia. Y el momento oportuno de la cirugía, el ejemplo que les dije recién. Si el paciente te está haciendo una glicemia de 200, 300 constantemente, es porque no está controlado. Yo no puedo meterlo a operar a ese paciente, porque sabemos bien que me puede tener inclusive complicaciones durante la anestesia.